Bueno, aquí nuestro amigo Jefferson nos hace una pregunta. Sobre un bloque de 10 kilogramos que reposa en una superficie horizontal áspera, cuyos coeficientes de rozamiento son 0.8 estática y en movimiento 0.68, se aplica una fuerza horizontal F cuyo módulo varía con el tiempo tal como indica la gráfica. ¿Qué rapidez tiene el bloque en t igual a 10 segundos? Y bueno, ahí indica la gráfica que básicamente aumenta de 0 a 100 newtons hasta los 10 segundos y luego disminuye a los 20 segundos. Bueno, este es un problema clásico de fuerza de rozamiento. Entonces, lo más importante es que te imagines el fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Al inicio la fuerza F es cero, o sea, simplemente hay un equilibrio en que el peso es 100 newtons, asumiendo que la constante gravitatoria es 10 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, este, está en equilibrio en ese momento. Luego, lo que sucedería es que la fuerza F empieza a aumentar paulatinamente hasta que llega a igualar y es igualada por la fuerza estática, ¿no? La fuerza de rozamiento estática, la cual tiene un valor máximo de 80 newtons, ¿no? Porque 0.8 por 10 y por la constante gravitatoria sale 80 newtons. Entonces, mientras la fuerza F sea menor a 80 newtons, la fuerza de rozamiento la va a estar igualando hasta que llegue a 80 newtons. Esa es la segunda etapa. Luego, ¿qué ocurre? En ese instante, justo cuando F es 80 newtons, empieza a moverse, ¿no? Porque supera la fuerza de rozamiento estática. Y en ese momento tendríamos que reemplazar la fuerza de rozamiento ya cuando esté en movimiento. Y con ello tendríamos 68 newtons. O sea, en ese momento es la fuerza estática es 68 newtons, mientras F es 80. Y esta fuerza de rozamiento ya se mantiene en ese valor de 68 newtons. Entonces, cuando vamos a... Recordemos la gráfica de F, en 8 segundos sería 80 newtons y en 10 segundos 100 newtons. Luego tendríamos que hacer la gráfica de la fuerza resultante. Y como habíamos dicho que la fuerza F se iguala, ¿no? Con la fuerza de rozamiento estática 80, pero justo en ese momento en que empieza a moverse, cambia esa fuerza de rozamiento estática a la fuerza de rozamiento ya cuando esté en movimiento, que sería 68. Entonces 80 menos 68 nos da 12 newtons como fuerza resultante. En el segundo 8 empiezas a moverse, la fuerza resultante básicamente sigue la fuerza F, restando la fuerza de rozamiento, y en el segundo 10 tendríamos 100 menos 68, o sea, 32 newtons. Ahora, la, tenemos aquí la fuerza resultante versus el tiempo, ¿no? Entonces, tendríamos que recordar un poco las definiciones, ¿no? De fuerza. Y fuerza es masa por aceleración. Y bueno, la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Como nosotros lo que tenemos es el área bajo la gráfica, o sea, la fuerza resultante en el tiempo, y que vemos que es una curva, ¿no? Una línea, bueno, es lineal, la fuerza resultante, la masa es constante, en este caso, entonces la aceleración es la que está cambiando, y la aceleración está cambiando en forma lineal. Entonces, lo que tendríamos es que justamente eh, el área bajo la gráfica estaría dado por una igualdad con la masa por la velocidad, ¿no? Puesto que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Y como estamos hallando el área, bueno, tendríamos esta ecuación. Y reemplazando los datos, o sea, el área de la gráfica, podríamos calcularla, y igualdad con la masa por la velocidad, y nos da que la velocidad es 4.4 metros por segundo.
y ahí ya tenemos la respuesta. Muchas gracias por tus dudas. Y si quieres seguir este canal, pues y ver otros problemas que plantee otro estudiante o plantees incluso tú mismo, estás gustosamente invitado. Gracias.